En este seminario número 11 vamos a tratar el tema de inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias las podemos clasificar en primarias y secundarias. Las primarias reconocen siempre una alteración genética, se dan en baja frecuencia, 1 cada 10.000 recién nacidos vivos. Con respecto a las inmunodeficiencias secundarias, presentan una alta frecuencia y son las que mayoritariamente ustedes van a observar durante el desarrollo de su ejercicio clínico. ¿Secundarias a qué? Secundarias a drogas citostáticas o radiaciones en los pacientes oncológicos, donde se produce la destrucción de las células malignas, pero también de las benignas. Secundarias a la infección por el virus del HIV o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, con deficiencia en la respuesta inmune adaptativa. Los pacientes desnutridos, donde la carencia proteica origina dificultad en la síntesis de los diferentes mediadores de la respuesta inmunológica. Las endocrinopatías, como por ejemplo la diabetes, las quemaduras extensas, donde la pérdida de proteínas por la piel también incide en una inadecuada síntesis de mediadores de la respuesta inmunológica, o en los pacientes con edad avanzada, donde el reemplazo de la médula ósea por tejido adiposo impide montar una adecuada respuesta frente a nuevos antígenos. Como dije entonces con anterioridad, estas inmunodeficiencias son las que se dan con una frecuencia elevada. En esta primera parte de la clase nos vamos a referir a las inmunodeficiencias primarias, para luego hablar de una inmunodeficiencia secundaria, como es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El diagnóstico de las inmunodeficiencias primarias no es fácil. No es como una patología aguda, como puede ser, por ejemplo, una neumonía, donde el niño se nos presenta a la consulta, probablemente febril, con síndrome de dificultad respiratoria, una radiografía de tórax que es compatible con el diagnóstico de neumonía y nos permite, por lo tanto, hacer un diagnóstico puntual y precoz de esta patología. En el caso de las inmunodeficiencias primarias, es la historia clínica del paciente, es la evolución a lo largo del tiempo lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico de inmunodeficiencia. Los síntomas que debemos tener en cuenta para poder arribar a este diagnóstico son la existencia de infecciones recurrentes, la presencia de gérmenes no habituales, infecciones que no responden a la terapéutica habitual y que por lo tanto nos obliga a utilizar antibióticos de más amplio espectro, la cura incompleta de las enfermedades, la edad de inicio de los síntomas. La mayor parte de las inmunodeficiencias deben ser diagnosticadas por debajo de los 5 años de edad. La historia familiar de los pacientes, donde la presencia de familiares varones muertos de enfermedades infecciosas, nos orientan fuertemente al diagnóstico de una inmunodeficiencia primaria, ya que muchas de estas inmunodeficiencias son ligadas al cromosoma X, es decir, la padecen los hombres, pero la transmiten las mujeres. Son niños también que por la existencia de diarreas o síndromes malabsortivos presentan un mal desarrollo pondoestatural, es decir, son niños que crecen mal. Obviamente, la existencia de otras patologías, como es un tumor, el antecedente de trasplantes o la existencia de enfermedades metabólicas, nos orientan fuertemente al diagnóstico de una inmunodeficiencia secundaria y por lo tanto orientaremos nuestra terapéutica en este sentido. Como dije anteriormente, las inmunodeficiencias primarias suelen ser monogénicas. Además de los procesos infecciosos, presentan con el desarrollo de la enfermedad, con el avance de la enfermedad, mayor incidencia de enfermedades autoinmunes y neoplásicas. Como dijimos anteriormente, el 80% de los casos se manifiestan antes de los 5 años de vida y como muchas de ellas son ligadas al cromosoma X, presentan una incidencia hombre-mujer de una relación 2:1. Con respecto a la clasificación de las inmunodeficiencias, las podemos dividir en inmunodeficiencias de la respuesta inmune adaptativa, que comprende las inmunodeficiencias predominantes de anticuerpos, las inmunodeficiencias combinadas con compromiso de la respuesta humoral y celular, los síndromes de inmunodeficiencia bien definidos, que no son otra cosa que enfermedades que tienen nombre y apellido e incluyen entre sus síntomas una alteración de la respuesta inmune. Las inmunodeficiencias de la respuesta inmune innata, ya sea de sus componentes celulares, que son los fagocitos, macrófagos y neutrófilos,
o deficiencia de los componentes humorales de la respuesta inmune innata, como es el complemento. Y después tenemos las inmunodeficiencias que confieren susceptibilidad aumentada a infecciones particulares, como es el caso de las infecciones por micobacterias. En relación a la estadística de las inmunodeficiencias primarias, tenemos que el 70% se relacionan con inmunodeficiencias de anticuerpos, el 10% con inmunodeficiencia de fagocitos, el 1% con las inmunodeficiencias del complemento, el 15% asociadas a otros defectos y el 4% corresponde a las inmunodeficiencias celulares. Si hacemos el ejercicio de relacionar la infección por determinados agentes patógenos en función de la afectación de los diferentes componentes celulares de la respuesta inmune, encontramos que en el caso del compromiso de los linfocitos B o de la producción de anticuerpos, va a existir una mayor incidencia de infecciones por bacterias extracelulares. También vamos a encontrar una mayor incidencia de infecciones por virus debido a que si bien los virus son patógenos intracelulares, reconocen una fase extracelular o de viremia capaz de ser contenida por el desarrollo de los anticuerpos. Si el compromiso celular es a nivel de los linfocitos T, vamos a encontrar infecciones por una amplia variedad de patógenos que revelan el compromiso de los diferentes perfiles efectores de la respuesta T. La infección o la infección aumentada por bacterias extracelulares va a revelar el compromiso de los linfocitos Th17 o también de los linfocitos TCD4 Helper folicular que colaboran con los linfocitos B en la síntesis de anticuerpos. Vamos a encontrar también una mayor incidencia de infecciones virales debido al compromiso de los linfocitos TCD8 y de la respuesta TCD4-TH1 debido a que los linfocitos TH1 interaccionan con las células dendríticas para que éstas presenten un nivel de coestimulación adecuado para que se produzca la respuesta de linfocitos TCD8. En el caso de la mayor incidencia de infecciones por hongos extracelulares, revela el compromiso de la respuesta Th17. Por otra parte, la mayor incidencia de infecciones por parásitos unicelulares o por micobacterias revela el compromiso de los linfocitos TCD8, así como también de la respuesta TH1 para lograr la coestimulación, como dijimos anteriormente, necesaria para activar a los linfocitos TCD8. El compromiso de las células natural killer va a manifestarse por una mayor incidencia de infecciones virales, dado que estas células constituyen uno de los componentes de la respuesta inmune innata contra las infecciones virales. El compromiso de los monocitos macrófagos redunda en una mayor incidencia de infecciones por bacterias extracelulares debido a una deficiencia en la fagocitosis, como también de las infecciones por micobacterias. La deficiencia en los leucocitos polimorfonucleares también producen mayor incidencia de infecciones por bacterias extracelulares por deficiencia de la fagocitosis, como de las infecciones por hongos extracelulares. Y finalmente, el compromiso de los diferentes componentes de la cascada de activación del complemento se manifiesta por un aumento de las infecciones por bacterias extracelulares, tanto gram negativas como por bacterias gram positivas. Las manifestaciones clínicas de los pacientes con inmunodeficiencia predominantes de anticuerpos se relacionan mayoritariamente con el déficit de la inmunoglobulina A, que como ustedes saben es la inmunoglobulina predominante en las secreciones mucosas, por lo cual vamos a observar mayor incidencia de infecciones del aparato respiratorio, como son sinusitis, otitis, bronquitis, neumonías, del aparato digestivo, como diarreas, síndromes malabsortivos. También estos pacientes presentan infecciones cutáneas y característicamente desarrollan meningitis por enterovirus por un mecanismo que vamos a ver con posterioridad. Las inmunodeficiencias predominantes de anticuerpos comprenden estas 7 entidades que se encuentran acá reflejadas en la diapositiva y nosotros nos vamos a referir en la clase de hoy a las 4 primeras. Vamos entonces a comenzar con la A-gamma globulinemia ligada al sexo,
o enfermedad de Bruton. La A-gamma-globulinemia ligada al sexo o enfermedad de Bruton es una inmunodeficiencia primaria caracterizada por una mutación en el gen de la BTK o tirosina quinasa de Bruton. Si ustedes recuerdan, durante la ontogenia de los linfocitos B en la médula ósea, en el estadio ProB tenía lugar el rearreglo de los genes que forman la porción variable de la cadena pesada. Esto permitía entonces la expresión en la membrana de una cadena pesada mu que presenta su porción variable rearreglada unida a una cadena liviana sustituta que junto con el heterodímero IgA-IgB constituyen el pre-BCR que caracteriza al siguiente estadio de maduración, que son los linfocitos pre-B. Es fundamental la transmisión de señales de supervivencia a través de este pre-BCR hacia el interior celular. Justamente, la quinasa de Bruton es una quinasa involucrada en la señalización a través de este pre-BCR. Por lo tanto, mutaciones en la misma lleva a que no continúe el desarrollo de los linfocitos en la médula ósea, produciéndose un bloqueo de la diferenciación de pro-B en pre-B y la muerte de los linfocitos por apoptosis. La enfermedad de Bruton es una enfermedad ligada al cromosoma X, por la cual la padecen los varones y la transmiten las mujeres. Presenta una A-gamma-globulinemia de todos los isotipos con ausencia de linfocitos B CD19 positivos. Este fenotipo de laboratorio nos autoriza a comenzar el tratamiento sustitutivo con gamma-globulina endovenosa, independientemente que el sello final de la enfermedad se realizará a través de la demostración de la mutación en el gen de la BTK por biología molecular. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes comienzan entre los 9 y 12 meses de vida, cuando ya se ha producido la depuración de los anticuerpos maternos. Se caracteriza por infecciones fundamentalmente del aparato respiratorio, como neumonías, bronquitis, sinusitis, otitis, del aparato digestivo, como diarreas o síndromes malabsortivos, y característicamente presentan meningitis por enterovirus. La presencia de infecciones graves por enterovirus tiene que ver con el papel de la enzima BTK en la vía de transducción de señales del receptor TOL8, que es un receptor que, como ustedes saben, está involucrado en la inmunidad innata frente a la defensa de ciertos virus RNA. La tirosina quinasa de Bruton interactúa con el dominio intracelular de TOL8, activando el factor NF-kappa-beta, que a su vez determina la transcripción de genes que codifican citoquinas proinflamatorias como la IL-6 y el TNF-alfa. Por lo tanto, la infección por enterovirus suele producirse aún en pacientes que tengan niveles de anticuerpos protectores. Además de la A-gamma-globulinemia de Bruton, existen otras A-gamma-globulinemias por mutaciones en diferentes genes que determinan formas autosómicas recesivas. Estas pueden presentar un fenotipo clínico y de laboratorio que sea indistinguible de la A-gamma-globulinemia de Bruton y, por supuesto, el diagnóstico diferencial será a través de la determinación por biología molecular de las diferentes mutaciones genéticas. Todos estos pacientes con A-gamma-globulinemia tienen depresión de folículos linfoides y de los centros germinativos. En relación al tratamiento de las A-gamma-globulinemias, se realiza a través de la infusión endovenosa de gamma-globulina que se realizará una vez por mes debido a la vida media de la IgG, que es de 21 días. Cabe mencionar la alteración que presentan en la calidad de vida estos pacientes, ya que desde el momento de su diagnóstico, no nos olvidemos que son niños muy pequeños y por el resto de su vida, deben concurrir una vez por mes a los centros asistenciales para la administración de la gamma-globulina, que suele ser prolongada y que no está exenta de la aparición de efectos adversos durante su administración. Como mencionábamos en la diapositiva anterior, existen formas de A-gamma-globulинemias que son autosómicas recesivas. Esto implica mutaciones en una amplia variedad de genes que, como ejemplo, podemos mencionar las mutaciones en la cadena pesada mu, en el dímero IgA o IgB,
en la cadena liviana sustituta o en la proteína involucrada en la señalización del BCR. Con un estudio simple, como es el proteinograma electroforético, que muestra la capacidad que tienen las proteínas del suero de migrar cuando son sometidas a un campo eléctrico en un gel agarose, vemos la expresión de las diferentes fracciones de las proteínas séricas, como son la albúmina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y la fracción de las gamma globulinas, que están ejemplificadas acá en el cuadrante rojo. En el paciente control hay una adecuada expresión de la banda de las gamma-globulinas, cosa que no ocurre en el paciente con gamma-globulинemias, donde vemos una ausencia absoluta de bandas de inmunoglobulinas. Este estudio nos permite una primera aproximación diagnóstica, pero obviamente debemos dosar las diferentes inmunoglobulinas para demostrar la agamma-globulinemia y realizar una citometría de flujo para evidenciar la ausencia de los linfocitos B CD19 positivos. En el primer gráfico vemos que en el paciente control va a haber en el cuadrante que expresa la doble marcación linfocitos CD19 que expresan inmunoglobulina M en su superficie, mientras que en los pacientes con la gamma-globulinemia de Bruton por deficiencia del gen de la tirosina quinasa de Bruton, no hay expresión de linfocitos CD19 ni expresión de inmunoglobulina M. Lo mismo ocurre para las restantes agamma-globulинemias autosómicas recesivas, que son fenotípicamente y con respecto a la clínica y con respecto al laboratorio, indistinguibles de la enfermedad de Bruton. Otra inmunodeficiencia predominante de anticuerpos es el síndrome de hiper-IgM. Pero antes de adentrarnos en esta patología, vamos a repasar brevemente la interacción que tiene lugar entre el linfocito B y el linfocito TCD4 helper folicular. Como ustedes saben, el linfocito B ingresa al ganglio linfático a través de las vénulas de endotelio alto. De allí se dirige al folículo primario, donde, a través de su inmunoglobulina de superficie, va a reconocer el antígeno en su forma nativa. Esto constituye para el linfocito B la primera señal de activación. Los linfocitos B, entonces, migran hacia el borde del folículo primario para interaccionar con aquel linfocito TCD4 que reconozca sobre la molécula de histocompatibilidad de clase 2 del linfocito B el mismo péptido antigénico que le fuera presentado al linfocito TCD4 por la célula dendrítica en el momento de su diferenciación. El linfocito TCD4 ahora activado expresa la molécula CD40 ligando que interacciona con la molécula CD40 del linfocito B. Esto proporciona la segunda señal de activación que permite que el linfocito B ingrese en el ciclo celular. Se produce entonces un primer foco de proliferación con la migración de linfocitos B hacia los cordones medulares y su diferenciación a plasmocitos productores de IgM. El resto de los linfocitos B van a reingresar al folículo primario para fundar el centro germinal, donde tienen lugar los fenómenos de hipermutación somática y switch de isotipo. Finalmente, se producirán plasmoblastos que migrarán hacia la médula ósea para diferenciarse en plasmocitos de vida media larga y, por otro lado, tendrá lugar la diferenciación en linfocitos B de memoria. ¿Qué ocurre en el síndrome de hiper-IgM? Podemos encontrar mutaciones a nivel de la molécula CD40 ligando. Esta es la forma más frecuente y se encuentra ligada al cromosoma X. También podemos encontrar mutaciones en la molécula CD40, que es una forma autosómica. Las mutaciones en la enzima AID, citidina deaminasa inducida por activación, también es una forma autosómica. Esta es una enzima que se expresa selectivamente en las células B en el centro germinal en respuesta a la activación B inducida a través de CD40. Esta enzima produce la deaminación de las citidinas, produciendo uracilo que inicia el proceso de switch de isotipo y de hipermutación somática. Estos pacientes entonces van a presentar muy bajos niveles de IgG, IgA e IgE, pero pueden presentar niveles normales o incluso elevados de inmunoglobulina M. El número de linfocitos B es normal, ya que estos pacientes, a diferencia de lo que ocurre en la gamma-globulinemia de Bruton, no presentan alteraciones en el desarrollo, sino que no pueden realizar la hipermutación somática y el switch de isotipo.
Los pacientes con síndrome de hiper-IgM presentan síntomas que son semejantes a la de los pacientes con enfermedad de Bruton, pero agregan infecciones propias de una deficiencia celular. Esto es debido a que las mutaciones en las moléculas CD40, CD40 ligando impiden una adecuada expresión de moléculas coestimuladoras sobre las células presentadoras de antígeno luego de su interacción con los linfocitos TCD4, TH1, que van a llevar a una insuficiente activación de los linfocitos TCD8. Estos pacientes desarrollan, por lo tanto, infecciones oportunistas del aparato respiratorio por Pneumocystis jirovecii, síndromes malabsortivos secundarios a diarreas asociadas a infección por Cryptosporidium, que son muy difíciles de erradicar y que comprometen severamente la vida del paciente. También desarrollan colangitis esclerosante por Cryptosporidium, que dificultan el tratamiento de estos pacientes, ya que no solamente requerirán un trasplante de médula ósea por su inmunodeficiencia primaria, sino también un trasplante hepático. Existen fenómenos de autoinmunidad mediados por anticuerpos del isotipo IgM contra los neutrófilos, desarrollando neutropenia, contra los glóbulos rojos, desarrollando anemia hemolítica, contra las plaquetas, desarrollando púrpura autoinmune, o contra los propios hepatocitos, desarrollándose una hepatitis autoinmune. Existe hiperplasia del tejido linfoide acompañada de hepatoesplenomegalia por la estimulación antigénica de los linfocitos B, productores de IgM, a diferencia de la hipoplasia linfoide que se observa en los pacientes con enfermedad de Bruton. Otra inmunodeficiencia predominante de anticuerpos es la inmunodeficiencia común variable. Esta es una enfermedad de herencia autosómica y de aparición puberal en ambos sexos, con una mayor incidencia en la segunda o tercera década de la vida, por lo cual vemos que esta inmunodeficiencia, a diferencia de las anteriores, puede diagnosticarse en edades no pediátricas. Se caracteriza por mutaciones en distintos genes, fundamentalmente los genes que codifican dos moléculas, la molécula ICOS y la molécula CD19. ICOS pertenece a la familia de moléculas CD28 y se expresa en la superficie de linfocitos T activados mediante la producción de un conjunto de citoquinas como la interleuquina 4 y la interleuquina 10 que favorecerían la diferenciación celular B a plasmocitos y células B de memoria. ICOS se une a ICOS ligando en la superficie de las células presentadoras, inclusive el linfocito B. La molécula CD19 es una molécula de superficie de los linfocitos B maduros que forma un complejo con las moléculas CD21 y CD81 constituyendo el correceptor de los linfocitos B. La función de este correceptor es disminuir el umbral del BCR al antígeno. A través de la molécula CD21 que reconoce antígenos opsonizados por productos de degradación del complemento de C3b, como son C3d o C3dG, se promueve entonces la activación de los linfocitos B. Desde el punto de vista del fenotipo de laboratorio de estos pacientes, vamos a encontrar que existe una hipogamaglobulinemia de al menos dos isotipos, uno de los cuales debe incluir siempre la inmunoglobulina G. Por lo tanto, estos pacientes van a presentar dificultad para montar respuestas de anticuerpos específicas y por otro lado presentan niveles de linfocitos B CD19 positivos normales. Con respecto al tratamiento, consiste en la administración mensual de gamma globulina endovenosa, al igual que hemos visto en las otras gamma-globulинemias. Pasamos ahora a las inmunodeficiencias combinadas severas. Estas inmunodeficiencias se caracterizan por un compromiso en la respuesta inmune, tanto humoral como celular. Se dividen en inmunodeficiencias combinadas severas típicas o clásicas y no clásicas o atípicas. Las típicas o clásicas se caracterizan por una A-gamma globulinemia absoluta con linfopenia, mientras que en las formas no clásicas o atípicas pueden presentar diversos grados de compromiso de la respuesta inmune celular y humoral, pero presentarse con recuentos linfocitarios normales, grados variables de hipogamaglobulinemia y en algunos casos solo con alteraciones funcionales severas. Estos pacientes van a presentar infecciones por una amplia variedad de microorganismos patógenos, entre los cuales encontramos infecciones virales por citomegalovirus o virus de Epstein-Barr o enterovirus, infecciones por bacterias extracelulares como el neumococo, el Haemophilus influenzae, bacterias intracelulares como el Mycobacterium tuberculosis,
micosis oportunistas como las micosis por Aspergillus o Cándida, infecciones por Pneumocystis jirovesi, y es muy común en estos pacientes la presencia de una BCG-itis diseminada a partir de la vacuna BCG que se administra en el momento del egreso de la maternidad, cuando todavía no tenemos el diagnóstico de una inmunodeficiencia combinada severa. El tratamiento de estos pacientes va a consistir en el trasplante de médula ósea y, hasta que se produzca este trasplante, en combatir las infecciones y la administración de la gamma-globulina sustitutiva. Las manifestaciones clínicas implican entonces infecciones recurrentes y la existencia de diarreas o síndromes malabsortivos que van a llevar a una detención del crecimiento, o sea, un retraso en el desarrollo pondoestatural. Las inmunodeficiencias combinadas severas se caracterizan por mutaciones que pueden ocurrir en distintos genes, como vemos ejemplificada en esta diapositiva. Vamos a referirnos a las formas más comunes, como es la mutación en la cadena gamma común que da lugar a la inmunodeficiencia combinada severa ligada al cromosoma X. La mutación en la cadena gamma común constituye la forma más frecuente de inmunodeficiencia combinada severa, abarcando el 50% de las mismas. Esta cadena gamma común es justamente una cadena común a receptores de un conjunto de citoquinas hematopoyéticas, como son la interleuquina 2, involucrada en la homeostasis periférica de los linfocitos T, la interleuquina 4, involucrada en la maduración terminal de las células B, en la interleuquina 7, implicada en el desarrollo de los linfocitos T, la interleuquina 9, vinculada a fenómenos de hematopoiesis, la interleuquina 15, vinculada al desarrollo de las células natural killer, y de la IL-21, vinculada a la maduración y activación de las células T y las células natural killer. Por otro lado, la cadena JAK3 es una tirosinquinasa asociada a la cadena gamma común y de ella depende la traducción de señales en las que este receptor está presente. Por lo tanto, los pacientes con mutaciones en la tirosinquinasa JAK3, que es una forma autosómica recesiva, van a compartir el mismo fenotipo que tienen aquellos pacientes que presentan mutaciones en la cadena gamma común, que es la forma ligada al cromosoma X. Otro ejemplo de inmunodeficiencias combinadas severas típicas lo constituye la deficiencia de adenosindiaminasa. Esta es una enzima que está involucrada en el catabolismo de las purinas. Su ausencia induce la acumulación de metabolitos tóxicos que ejercen un potente efecto citotóxico sobre los linfocitos. Otro ejemplo de inmunodeficiencia combinada severa típica es la mutación en la cadena alfa del receptor de interleuquina 7, que comparte con los deficientes en la cadena gamma común la linfopenia T extrema, pero presentan células natural killer. La deficiencia de Artemis, que es una nucleasa que juega un papel crítico en los eventos de recombinación BDJ y en los mecanismos de reparación del ADN, es otro ejemplo de inmunodeficiencia combinada severa típica y cursa con ausencia de linfocitos T y de linfocitos B. También las mutaciones en las recombinasas RAC1 y 2, que median la recombinación BDJ en la ontogenia B y T, son otro ejemplo de inmunodeficiencia combinada severa típica que cursa con ausencia de linfocitos B y de linfocitos T. Mientras que, como ejemplo de inmunodeficiencia combinada severa atípica, podemos mencionar la deficiencia en la expresión de moléculas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Esta inmunodeficiencia comparte con las formas típicas el mismo fenotipo clínico, pero se caracteriza por ausencia de las moléculas de clase 2. Como los linfocitos B y los monocitos expresan estas moléculas en forma constitutiva, la falta de expresión en estas células, aún luego de ser estimuladas con interferón gamma, hace fácil el diagnóstico de esta inmunodeficiencia. El número de linfocitos T totales es normal, con linfocitos TCD4 disminuidos pero no ausentes. Esta disminución en el número de linfocitos TCD4 se explica por un defecto en la selección positiva tímica debido a la falta de expresión de las moléculas de clase 2.
Con respecto a las características que podemos encontrar a nivel de la expresión de las diferentes poblaciones celulares, tenemos que, en el caso, por ejemplo, de la deficiencia en la cadena gamma común o JAK3, no van a poder actuar citoquinas como la interleuquina 7 involucrada en el desarrollo de los linfocitos T o la interleuquina 15 involucrada en el desarrollo de las células natural killer. Al no poder expresarse el receptor para estas citoquinas, por lo tanto no vamos a encontrar la presencia de linfocitos T en sangre periférica. Sí va a haber expresión de linfocitos B, ya que la maduración terminal de los linfocitos B puede depender de otras citoquinas que no sean la interleuquina 4, pero no va a haber expresión de células natural killer. Si el déficit ocurre a nivel de la adenosina-deaminasa, la acumulación de metabolitos tóxicos va a afectar tanto a los linfocitos T, linfocitos B, como células natural killer. Las deficiencias en las recombinasas, como RAC1 o RAC2, o en la deficiencia de Artemis, no vamos a poder generar un receptor de linfocito T viable, como tampoco un receptor de linfocito B, por lo cual no va a haber linfocitos T ni linfocitos B, y sí va a haber células natural killer. Mientras que la deficiencia en la cadena gamma del complejo CD3 acoplado al TCR va a impedir entonces la expresión de linfocitos T en la periferia, sí va a haber linfocitos B y sí va a haber células natural killer. Pasamos ahora a los síndromes de inmunodeficiencia bien definidos. Nos vamos a referir a tres entidades. La primera de ellas es el síndrome de DiGeorge. En este síndrome ocurre una delesión en el brazo largo del cromosoma 22 que afecta varios genes, por lo que se lo conoce también como el síndrome de genes contiguos. Se acompaña de cardiopatías congénitas y una fase peculiar en los pacientes con micrognatia, hipertelorismo ocular, o sea, separación de los globos oculares, e implantación baja de las orejas. Hay hipoplasia o aplasia tímica y paratiroide, por el cual estos pacientes pueden desarrollar hipocalcemia. Pueden o no presentar compromiso inmune. Si lo presentan, se denominan DiGeorge completos. Muestran un perfil inmunológico variado con deficiente respuesta de los linfocitos T. La otra entidad es el síndrome de disregulación inmunitaria con poliendocrinopatía y enteropatía ligada al cromosoma X. En este caso, las mutaciones se dan en el factor de transcripción FOXP3, que es una molécula fundamental en el desarrollo de los linfocitos T reguladores naturales. Clínicamente se manifiesta por diabetes, hipotiroidismo, diarrea, eczema, hepatitis, nefritis, anemias hemolíticas como manifestaciones autoinmunes frecuentes. La tercera entidad es el síndrome linfoproliferativo autoinmune, donde las mutaciones ocurren en las moléculas FAS, FAS ligando, caspasa 8 o caspasa 10. Los signos de autoinmunidad se relacionan con el aumento en la expansión clonal de los linfocitos T y la aparición clínica de linfadenopatías, hepatoesplenomegalia, anemia, neutropenia y trombocitopenia autoinmune. El tratamiento de estos pacientes se basa en la administración de drogas inmunosupresoras. Hemos hablado hasta ahora de las inmunodeficiencias de la respuesta inmune adaptativa, donde nos hemos referido a las inmunodeficiencias predominantes de anticuerpos, las inmunodeficiencias combinadas severas y los síndromes de inmunodeficiencias bien definidos. Vamos a pasar ahora a las inmunodeficiencias de la respuesta inmune innata, donde nos vamos a referir a las deficiencias en los fagocitos, o sea, en los componentes celulares de la respuesta inmune innata, y luego a las deficiencias del complemento como uno de los componentes humorales de la respuesta inmune innata. Pasamos ahora entonces a las deficiencias de fagocitos, y nos vamos a referir a las alteraciones en el número de los mismos. Esto incluye dos entidades, la neutropenia congénita grave y la neutropenia cíclica. La neutropenia congénita grave es una enfermedad genéticamente heterogénea con mutaciones que inhiben la producción de neutrófilos maduros en la médula ósea. Los pacientes pueden presentar niveles de neutrófilos circulantes menores a 200 por milímetros cúbicos y el padecimiento de severos cuadros infecciosos ya desde su nacimiento. El tratamiento se basa en la administración del factor estimulante de colonias de granulocitos y el trasplante de médula ósea. La segunda entidad es la neutropenia cíclica, que es una enfermedad autosómica dominante con alteración del gen ELA2
que codifica la elastasa del neutrófilo. Los pacientes desarrollan cíclicamente neutropenia cada 21 días y el nadir de la neutropenia se asocia con fiebre, úlceras en la boca, faringitis, sinusitis y en ocasiones infecciones graves. El tratamiento se basa en la administración del factor estimulante de colonia de granulocitos durante la neutropenia. Cabe acá hacer mención a una asociación que ustedes van a observar muy frecuentemente durante el desarrollo de su actividad clínica, que es la asociación entre neutropenia y fiebre, ya sea como consecuencia de estas dos entidades que hemos mencionado o como consecuencia de cualquier otra infección, inmunodeficiencia primaria o secundaria. La asociación de neutropenia y fiebre es una entidad que hace que los pacientes que la padecen no tengan la primera línea de defensa proporcionada por las células fagocíticas de la respuesta inmune innata para combatir la infección hasta el desarrollo de la inmunidad adaptativa. Esto implica que mayoritariamente estos pacientes deban ser internados para la administración de antibióticos de amplio espectro para contener la infección hasta el desarrollo de la respuesta inmune adaptativa. Hago mención a esto, lo repito nuevamente, por la frecuencia elevada que ustedes van a observar de esta asociación en el desarrollo de su práctica médica. Vamos a pasar ahora a ver las deficiencias que ocurren en la migración de los fagocitos. Como ustedes saben, los fagocitos deben migrar desde la sangre hacia el foco infeccioso. Para ello se produce la interacción entre moléculas de adhesión expresadas por los fagocitos con moléculas de adhesión expresadas por el endotelio vascular. Existe un primer momento de adhesión temprana o rolling que depende de la interacción entre moléculas de adhesión pertenecientes a la familia de las selectinas con moléculas de adhesión de la familia de las cialomucinas. Luego ocurre una adherencia estable que depende de la interacción entre las moléculas de adhesión de la familia de las integrinas con moléculas de adhesión de la superfamilia de las inmunoglobulinas. En la deficiencia de adhesión leucocitaria de tipo 1 hay mutaciones en la cadena beta 2 de las integrinas. Las beta 2 integrinas son heterodímeros formadas por una subunidad beta que es común, constante, y otra subunidad alfa que es variable. Si la beta 2 integrina, también conocida como CD18, se une a la subunidad alfa CD11A, la integrina se denomina LFA1. Si la molécula CD18 se une a una subunidad alfa CD11B, la integrina se denomina MAC1. Y si la subunidad beta 2 integrina CD18 se une a la subunidad alfa CD11C, la molécula de adhesión la integrina se denomina CR4. En el caso de los pacientes que presenten deficiencia de LAD1, vamos a encontrar entonces que existe una migración defectuosa de los neutrófilos a los tejidos infectados, con lo cual vamos a encontrar neutrofilia periférica, pero en las lesiones el paciente no va a presentar pus. Se caracterizan por úlceras necróticas en la piel, en los tejidos blandos, úlceras necróticas en la boca, en la faringe, en el tubo digestivo, neumonías necrotizantes, meningitis, todas infecciones sumamente graves que producen la muerte del paciente en el 75% de los casos. Pero característicamente, como dijimos, las lesiones o los sitios de infección no tienen pus. El diagnóstico se efectúa por citometría de flujo al demostrar la ausencia de la beta 2 integrina, o sea, de la molécula CD18, en los neutrófilos de los pacientes. El único tratamiento posible constituye el trasplante de médula ósea. Vemos acá el caso de un lactante que presenta una deficiencia de adhesión leucocitaria de tipo 1, donde se observan úlceras necróticas a nivel submentoniano, úlceras necróticas axilares, periumbilicales, lo cual constituyen infecciones sumamente graves en un lactante. En la deficiencia de adhesión leucocitaria de tipo 2, las mutaciones ocurren en la enzima fucosiltransferasa, que es una enzima que se encarga de agregar residuos de fucosa en los motivos reconocidos por las selectinas en sus ligandos. Existen defectos en el rolling o migración temprana de los neutrófilos a los tejidos infectados, presentándose con una clínica similar a los pacientes con deficiencia de adhesión leucocitaria de tipo 1. En este caso se agregan algunas particularidades como estatura corta, retraso mental o anormalidades craneofaciales.
El diagnóstico se efectúa igual que para las deficiencias de adhesión leucocitaria de tipo 1 por citometría de flujo y el tratamiento es también el trasplante de médula ósea. En el caso de la deficiencia de adhesión leucocitaria de tipo 3, existen mutaciones o deficiencias en la molécula RAP1 que está involucrada en la activación de las integrinas por los receptores de quimoquinas, constatándose también defectos en la adhesión estable y en la migración leucocitaria. Vamos ahora a hablar de las deficiencias en la funcionalidad de los fagocitos. Ustedes recuerdan que los mecanismos microvicidas de los fagocitos se podían producir o se pueden producir a través de mecanismos que son dependientes del oxígeno o independientes del mismo. Los mecanismos dependientes del oxígeno tienen que ver con la activación de la enzima NADPH oxidasa, que está compuesta por diferentes subunidades y donde la mutación en alguna de estas subunidades genera una enfermedad conocida como enfermedad granulomatosa crónica. Los componentes entonces de la NADPH oxidasa son la subunidad GP91 y la subunidad P22, que son dos componentes de membrana, mientras que el resto de las subunidades, que son la molécula P47, P40 y P67, se encuentran en el citosol. En el momento que se produce la activación de la NADPH oxidasa, existe una traslocación de los componentes citosólicos a los componentes de membrana, constituyéndose entonces la NADPH, que va a originar la formación de intermediarios reactivos del oxígeno, comenzando por la reducción del oxígeno molecular, generando anión superóxido, especie altamente inestable que se dismuta en forma espontánea o por acción de la superóxido dismutasa, originando peróxido de hidrógeno. A su vez, tenemos que la mieloperoxidasa puede oxidar a los haluros generando hipohalitos como el hipoclorito. En estos pacientes, la mutación de la subunidad GP91 constituye el 60% de los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica y es una forma ligada al cromosoma X, mientras que mutaciones en cualquiera de las otras subunidades originan formas autosómicas recesivas. En estos pacientes vamos a encontrar como lesión característica los granulomas, que están formados por neutrófilos que acuden al foco infeccioso sin poder vencer la infección y por lo tanto llegan mayor cantidad de neutrófilos que originan justamente estos granulomas que dan el nombre a la enfermedad. Vamos a encontrar entonces granulomas en diferentes partes del cuerpo, como a nivel del esófago, del píloro, del intestino, originando la colitis granulomatosa, abscesos o granulomas en la uretra. Vamos a encontrar también abscesos perianales, neumonías recurrentes, lesiones en la piel como es el impétigo, forunculosis recurrente, abscesos hepáticos o abscesos esplénicos y el desarrollo también es posible el desarrollo de osteomielitis. Los gérmenes que más habitualmente se rescatan en los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica es el Staphylococcus aureus y las micosis oportunistas como la micosis por Aspergillus. El diagnóstico de esta enfermedad se basa en dos métodos diagnósticos. Uno es la reducción del colorante nitrobrutetrasolio, que se realiza por microscopía óptica, y la oxidación de la dihidrorodamina, que se evalúa por citometría de flujo. En esta diapositiva observamos en el gráfico A el desarrollo de lesiones en piel que se conocen como impétigo y suelen ser secundarias a la infección por Staphylococcus aureus. Si ustedes recuerdan, habíamos mencionado que el Staphylococcus aureus es uno de los gérmenes más habituales en el desarrollo de infecciones en los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica. En el gráfico B encontramos linfadenopatías en cuello, que suele ser también una forma de comienzo habitual en los pacientes con esta enfermedad. En el gráfico C vemos a nivel de las flechas fenómenos de destrucción ósea secundarios al desarrollo de una osteomielitis, también producida generalmente por el Staphylococcus aureus. Y finalmente, en el gráfico D, observamos a nivel donde marcan las flechas un estrechamiento de la columna esofágica que es secundario al desarrollo de granulomas. En esta diapositiva vemos la tomografía computada abdominal de un paciente con diagnóstico de enfermedad granulomatosa crónica de 2 años de edad. Este paciente ingresó a la guardia febril en mal estado general, con distensión abdominal, y cuando le realizamos la imagen, la tomografía de abdomen, se observa a nivel del vaso señalado por las flechas la presencia de múltiples imágenes hipodensas que corresponden a microabscesos esplénicos.
En este paciente resultaba muy dificultoso controlar la infección, ya que permanentemente se producían émbolos sépticos a partir de estos microabscesos esplénicos que impedían la resolución del cuadro infeccioso del paciente. En esta diapositiva vemos la pieza macroscópica del vaso del paciente anterior al cual se le debió realizar una esplenectomía, es decir, la extirpación del vaso, debido a que los microabscesos esplénicos impedían un adecuado control de las infecciones del paciente, seguramente por la existencia de émbolos sépticos. En esta pieza macroscópica, se observa la gran cantidad de microabscesos que presenta el paciente e incluso en algunos casos son de aspecto necrótico. Para el diagnóstico de la enfermedad granulomatosa crónica contamos con dos métodos. Uno es el test de nitroglú de tetrazolio y el otro es la oxidación de la dihidrorodamina. El test de nitroglutazoio consiste en un ensayo sencillo de reducción del colorante NBT cuando se combina con los intermediarios reactivos del oxígeno producidos por los fagocitos, lo que lo hace virar a un color negro, el cual puede ser evaluado por microscopía óptica. El otro método se basa en la oxidación de la dihidrorodamina, que permite ser visualizada por citometría de flujo. En el panel A encontramos en el primer gráfico los fagocitos del paciente control que al producir intermediarios reactivos del oxígeno tiñen el citoplasma de los mismos. En el gráfico 3 de este mismo panel encontramos los fagocitos del paciente con enfermedad granulomatosa crónica, donde las mutaciones en la NADPH oxidasa impiden la tinción de los fagocitos. Mientras que en el panel del centro, en el gráfico del centro, encontramos los fagocitos de la madre portadora de mutación en GP91, algunos de los cuales se tiñen y otros no. Esto es debido al fenómeno de lionización, proceso por el cual toda mujer inactiva al azar uno de sus dos cromosomas X. Cuando una mujer portadora de enfermedad granulomatosa crónica por mutación de GP91 inactiva el cromosoma X afectado, dejando activo el cromosoma X sano, todas las células hijas de esta serie producirán cantidades adecuadas de intermediarios del oxígeno. Por el contrario, cuando la mujer portadora inactiva el cromosoma X sano, dejando activo el mutado, estos fagocitos no serán capaces de producir intermediarios del oxígeno. Este fenómeno transforma a las mujeres portadoras de mutaciones en GP91 en verdaderos mosaicos genéticos, con la mitad de sus fagocitos con capacidad adecuada de mediar el estallido respiratorio y la otra mitad sin esta función. El otro método diagnóstico se basa en la oxidación de la dihidrorodamina. Esto genera un colorante llamado rodamina que emite fluorescencia, por lo cual puede ser objetivado por citometría de flujo. En el panel B vemos entonces en los cuadrantes superiores los neutrófilos del paciente control, de la madre portadora de la mutación y del paciente con enfermedad granulomatosa crónica en condiciones basales sin estimular. Cuando estos fagocitos son estimulados con éster del Forbol como PMA, se produce entonces la oxidación a rodamina y el corrimiento de la intensidad media de fluorescencia por la generación de los intermediarios del oxígeno. En el gráfico del medio vemos entonces que cuando los neutrófilos, los fagocitos de la madre, son estimulados con PMA, se observa una curva bimodal, donde se objetiva que algunos de estos fagocitos producen intermediarios reactivos del oxígeno en cantidad adecuada, mientras que otros no lo hacen. Mientras que en el caso del paciente, cuando se los estimula con PMA, no existe aumento de la intensidad media de fluorescencia debido a que no hay oxidación de la dihidrorodamina por falta de producción de intermediarios reactivos del oxígeno. Vamos a hablar ahora de las deficiencias de complemento. Si las deficiencias se producen a nivel de los componentes iniciales de la cascada de activación de la vía clásica del complemento, como C1, C4, C2 o C3, vamos a observar mayor incidencia de infecciones bacterianas y el desarrollo de autoinmunidad debido, esto último, al depósito tisular de complejos inmunes. En todo proceso infeccioso se originan antígenos solubles que se unen a anticuerpos IgG específicos,
formando complejos inmunes solubles que deben ser depurados del torrente circulatorio. Una depuración ineficaz de estos complejos inmunes lleva a su depósito en la pared de los pequeños vasos sanguíneos, en la membrana basal glomerular o en la membrana sinovial de las articulaciones, generando procesos inflamatorios. El complemento juega un rol fundamental en la eliminación de estos complejos inmunes a través de la generación de C3b por la activación de la vía clásica del complemento. El C3b generado se deposita sobre la superficie de los complejos inmunes y permite de esta manera que sean reconocidos por el CR1 expresado por los eritrocitos. Los eritrocitos entonces transportan los complejos inmunes hacia el vaso y hacia el hígado para que sean fagocitados por los macrófagos hepáticos y los macrófagos esplénicos. Vemos entonces cómo esta inmunodeficiencia conlleva al desarrollo de fenómenos autoinmunes. Por otro lado, la deficiencia de los componentes terminales de la cadena del complemento, de C5 a C9, redunda en una mayor incidencia de infecciones por Neisseria, mientras que la deficiencia de C1 inhibidor, que es un factor plasmático involucrado en los mecanismos de regulación de la actividad del complemento, lleva a una entidad que se conoce como angioedema hereditario, que se transmite en forma autosómica dominante. La deficiencia de C1 inhibidor produce una activación descontrolada del complemento con aumento en la producción de los factores que le integran, entre ellos el componente C2. C2 sabemos que se cliva, originando C2b, que forma parte de la activación del complemento, mientras que C2a se libera en fase soluble y puede clivarse originando un péptido que se conoce como quinina de C2. Este péptido quinina de C2 tiene acción vasodilatadora y aumenta la permeabilidad capilar. A su vez, la deficiencia de C1 inhibidor induce la producción de bradiquinina que potencia la acción vasodilatadora del péptido quinina de C2. Esto hace que los pacientes que padecen esta enfermedad presenten edemas que pueden estar en cualquier lugar de la economía, como es por ejemplo a nivel del cuello, pudiendo generar compresión de la vía aérea que pone en juego la vida del paciente, a nivel del abdomen, del mediastino, miembros superiores o miembros inferiores. Es un edema que se caracteriza por no presentar rubor, pero que es sumamente doloroso y obliga en muchas ocasiones a la administración de analgésicos muy potentes para poder calmar el dolor. En algunos casos se hace necesaria la administración de morfina por este mismo motivo. El estudio del complemento puede realizarse a través de el dosaje de los niveles séricos de los componentes del mismo por inmunodifusión radial o por ELISA, o se puede efectuar la valoración funcional de su capacidad hemolítica a través de las reacciones de CH50, que estudia la vía clásica, o AP50, que estudia la vía alterna. CH50, o capacidad hemolítica 50, es la cantidad de suero del paciente que es capaz de lisar el 50% de un sistema hemolítico compuesto por glóbulos rojos de carnero sensibilizados con anticuerpos, mientras que la vía alterna utiliza glóbulos rojos de conejo que no están sensibilizados con anticuerpos, pero que expresan una baja concentración de ácido ciálico que permite activar la vía alterna del complemento. Vemos acá la imagen de un paciente con angioedema hereditario que presenta un notorio edema a nivel del labio inferior. Este tipo de presentación clínica obliga al diagnóstico diferencial con otras patologías de etiología alérgica. El tratamiento consiste en la administración del C1 inhibidor, pero como habitualmente no se dispone de este factor en las unidades asistenciales, se recurre a la transfusión de plasma fresco que presenta el componente C1 inhibidor. Vamos a referirnos ahora a la susceptibilidad a infecciones por micobacterias. Los pacientes que presentan una susceptibilidad incrementada a infecciones por micobacterias suelen además mostrar una susceptibilidad incrementada a infecciones por salmonelas y ciertos virus. Estos pacientes presentan defectos en la señalización de la vía de interleuquina 12 e interferón gamma, como son mutaciones en la cadena R1 del receptor de interferón gamma, en la cadena beta 1 del receptor de interleuquina 12, en la subunidad P40 de la interleuquina 12, en el factor STAT1,
en la cadena R2 del receptor de interferón gamma y en la molécula NEMO. Son todas mutaciones de genes que confieren una susceptibilidad aumentada a infecciones por micobacterias. La señalización a través de los receptores de interleuquina 12 e interferón gamma cumple un papel crítico en la defensa contra las micobacterias. La fagocitosis de las micobacterias por los macrófagos induce la producción de interleuquina 12. Esta es una citoquina formada por dos subunidades, la subunidad P40 y la subunidad P35. La interleuquina 12 estimula a los linfocitos T y las células natural killer a través de su receptor. El receptor de interleuquina 12 es otro heterodímero formado por interleuquina 12, receptor beta 1, e interleuquina 12, receptor beta 2. El estímulo del receptor de interleuquina 12 genera la activación de quinasas y la fosforilación de STAT4, quien se trasloca al núcleo e induce la producción de interferón gamma. El interferón gamma interactúa con todas las células nucleares del organismo a través de su receptor, un heterodímero formado por interferón gamma receptor 1 e interferón gamma receptor 2. El interferón gamma promueve la transcripción de genes con múltiples funciones, activando quinasas y fosforilando a STAT1, quien se trasloca al núcleo e induce la transcripción de genes regulados por el interferón gamma, induciendo la producción de interleuquina 12. Una deficiencia casi patognomónica del interferón gamma receptor 1 es la osteomielitis por micobacterias no tuberculosas. En la deficiencia del interferón gamma receptor 2 se observan infecciones graves, diseminadas o mortales por micobacterias tuberculosas y micobacterias no tuberculosas. Con respecto a la vía del factor de transcripción NF-kappa-beta, encontramos que la molécula NEMO, luego de su activación por la interacción CD40-CD40 ligando, favorece la translocación y el factor de transcripción NF-kappa-beta al núcleo, induciendo la síntesis de citoquinas inflamatorias como TNF-alfa e interleuquina 12. Por lo tanto, mutaciones en la molécula NEMO se caracterizan por ausencia de estas citoquinas inflamatorias, redundando en una mayor infección por micobacterias. Vamos ahora a ver los estudios de laboratorio que podemos realizar frente a una probable inmunodeficiencia primaria. Existen las llamadas pruebas de primer nivel básicas que consisten en la realización de un hemograma con recuento y fórmula leucocitaria que nos puede brindar algunos datos como es la presencia de neutropenia, la presencia de una linfopenia o linfocitosis o neutrofilia. Por otro lado, el proteinograma electroforético que muestra la capacidad que tienen las proteínas del suero de migrar en un gel de agar cuando son sometidas a un campo eléctrico en función de su punto isoeléctrico, nos permite entonces detectar las diferentes fracciones como son la albúmina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y las gamma globulinas donde se encuentran las inmunoglobulinas. Esta relación albúmina-globulina es de aproximadamente en condiciones normales de 2,7 a 1,5. Y también dentro de estas pruebas básicas incluimos el dosaje de las diferentes inmunoglobulinas por inmunodifusión radial, excepto la IgE, que debe ser dosada por ELISA. Realizadas estas pruebas de primer nivel o básicas, pasamos a las pruebas de primer nivel complementarias y luego a las pruebas de segundo nivel. Respecto a los estudios de la respuesta inmunohumoral, encontramos el nivel 1 de pruebas complementarias. Esto consiste en el recuento cuantitativo de los niveles séricos de inmunoglobulina G, IgM e IgA por inmunodifusión radial. La IgE, debido a su baja concentración, debe ser medida por ELISA. Con respecto al método de inmunodifusión radial, ustedes ya lo estudiaron en el Seminario de Técnicas Inmunológicas de Exploración de la Respuesta Inmune, pero rápidamente recordamos que es un método que permite cuantificar de manera sencilla y económica inmunoglobulinas del isotipo IgG, M y A, presentes en muestras biológicas. La técnica se basa en la difusión de la muestra conteniendo el antígeno a medir, o sea, las inmunoglobulinas, en una matriz semisólida de agar en la que se encuentra disuelto el anticuerpo específico.
La muestra biológica se introduce en los orificios cilíndricos excavados en el agar y a medida que el antígeno difunde en forma radial, se alcanza la relación antígeno-anticuerpo que permite la formación de precipitados visibles. Una vez finalizada la difusión, se mide el radio de los precipitados, que es proporcional a la concentración de antígeno presente en la muestra. La concentración de proteína en la muestra biológica se calcula realizando una curva de calibración utilizando muestras patrones de concentración conocida. Otro estudio que podemos realizar es el recuento cuantitativo de linfocitos B por citometría de flujo mediante anticuerpos que identifiquen moléculas marcadoras de los linfocitos B como CD19 o CD20. Ustedes saben que la citometría de flujo permite estudiar las células que se encuentran en una suspensión monodispersa y permite el análisis de una gran cantidad de células en poco tiempo. Podemos estudiar el tamaño, la granularidad o la complejidad celular, como también la emisión de fluorescencia en el caso de que la célula haya unido un anticuerpo marcado con un fluorocromo. Podemos realizar estudios funcionales consistentes en la búsqueda de anticuerpos preexistentes generados en respuesta a vacunas, como son los anticuerpos antitoxina tetánica o antitoxina diftérica, contra infecciones previas, como es la antiestreptolicina o ASTO, o contra anticuerpos preexistentes generados por los anticuerpos contra los antígenos de los glóbulos rojos, que son las isohemaglutininas anti-A y anti-B. En el caso de las isohemaglutininas anti-A y anti-B, el estudio que se realiza es una técnica de aglutinación, mientras que los restantes dosajes de anticuerpos se realizan por ELISA y nos da una idea de la respuesta de anticuerpos a antígenos proteicos. En el nivel 2 de los estudios de la respuesta inmunohumoral, podemos realizar la determinación de anticuerpos antineumocóxicos en respuesta a la inmunización activa con polisacárido neumocóxico. Se vacuna a los pacientes y 15 días después se mide la producción de anticuerpos y de esta manera evaluamos la respuesta inmune a antígenos polisacáridos. También podemos efectuar la detección cuantitativa por citometría de flujo de la expresión en los linfocitos B de la molécula CD27, que es una molécula asociada al desarrollo de memoria B. Otro estudio que podemos realizar para estudiar la función humoral es la determinación cuantitativa de las diferentes subclases de inmunoglobulina G, como IgG1, 2, 3 y 4, que se realiza por ELISA. También podemos efectuar el análisis de las mutaciones en los genes causantes de las diversas inmunodeficiencias primarias, como por ejemplo el gen de la tirosinquinasa de Bruton, la cadena Mu, la enzima ID, etc., que se realizan por biología molecular. Con respecto a los estudios de la respuesta inmune celular, tenemos las pruebas de nivel 1 complementarias, como son la determinación cuantitativa por citometría de flujo de la expresión de diferentes marcadores de membrana de los linfocitos T, como son CD3, CD4 o CD8. Las pruebas de hipersensibilidad retardada a distintos antígenos in vivo, como la PPD, candidina o streptokinasa. Esto constituye un estudio funcional y revela, por parte de una población de linfocitos T de memoria, la capacidad de reconocer a un antígeno específico. A diferencia de los mitógenos, que estimulan un gran número de linfocitos de cualquier especificidad, los antígenos solo lo hacen con linfocitos T de memoria que previamente han reconocido dicho antígeno. Con respecto a las pruebas de nivel 2, encontramos el estudio funcional de la respuesta proliferativa in vitro a mitógenos como PHNA, CONA, PMA más ionomicina, que se efectúa en cultivo celular. Los mitógenos son sustancias que estimulan linfocitos y no requieren que el huésped haya sido previamente enfrentado a los mismos, como sucede con el caso de los antígenos. Estos mitógenos pueden ser lectinas vegetales u otros compuestos químicos. Hay mitógenos capaces de estimular preferentemente las células T, como la fitohemaglutinina o PHA y la concanavalina A o CONA, o de estimular a los linfocitos B, como la proteína A del estafilococo y el lipopolisacárido. Mediante esta prueba se evalúa simplemente la funcionalidad global del pool de linfocitos T o B de proliferar. Con respecto al estudio funcional de la respuesta proliferativa a antígenos,
Estos pueden ser la candidina, la PPD, o también podemos realizar el estudio de células halogénicas en cultivo mixto linfocitario. Estas pruebas se realizan por cultivo celular. Con respecto al cultivo mixto linfocitario, sabemos que las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 poseen epitopes que pueden ser reconocidos por anticuerpos, pero hay alelos que difieren entre sí en muy pocos aminoácidos y que poseen epitopes no distinguibles entre sí por los anticuerpos, pero los mismos pueden ser reconocidos por los linfocitos TCD4. Este fenómeno tiene gran importancia clínica, sobre todo relacionado con la histocompatibilidad para efectuar un trasplante. Cuando los linfocitos TCD4 de un individuo son enfrentados en un cultivo a células que difieren en estos alelos, los linfocitos TCD4 se activan y comienzan a proliferar. Esto es la base del cultivo mixto linfocitario. También podemos realizar dosajes de citoquinas en los ordenadantes de cultivos linfocitarios o en el citoplasma celular en respuesta a mitógenos. Las citoquinas pueden ser IL-1, IL-2, interferón gamma, entre otros. Esto se realiza por ELISA, mientras que la determinación de las citoquinas intracitoplasmáticas se realiza por citometría de flujo. Es un estudio cuantitativo y funcional. Otro aspecto a estudiar es el estudio funcional de la actividad enzimática de enzimas como la adenosíndeaminasa, por ejemplo. Y por supuesto, el estudio de mutaciones en los diversos genes asociados con el desarrollo de inmunodeficiencias primarias celulares y combinadas, como las mutaciones en la cadena gamma común, JAK3, deficiencia de Artemis, entre otras. En cuanto a los estudios de la respuesta inmune innata de nivel 1, encontramos los estudios funcionales de los mecanismos microbicidas dependientes del oxígeno a través de la prueba de reducción del nitrobrul de tetrazolio, NBT, o la prueba de oxidación del colorante dihidrorodamina a rodamina que se efectúa por citometría de flujo. El nivel 2 incluye la determinación cuantitativa de la expresión de moléculas de adhesión como CD11B, CD18 por citometría de flujo, el estudio funcional de la movilidad de los fagocitos, la determinación de actividades enzimáticas como por ejemplo la mieloperoxidasa, un estudio cuantitativo y funcional, el estudio de la actividad bactericida, que es un estudio funcional en el cual se colocan los neutrófilos del paciente con bacterias como el Staphylococcus aureus, incubando a 37 grados centígrados y extrayendo muestras cada 30 minutos durante 2 horas. Las muestras se siembran luego en agar sangre y se incuban toda la noche a 37 grados. Esto permite que las bacterias crezcan y formen colonias visibles. Se grafica luego el porcentaje de muerte bacteriana en función del tiempo y a medida que avanza el tiempo debe existir un menor número de bacterias por los efectos, por la fagocitosis que realiza los neutrófilos del paciente. Después encontramos la evaluación funcional de la vía de traducción de señales como el interferón gamma y la interleuquina 2 y obviamente el estudio de las mutaciones genéticas causantes de inmunodeficiencias primarias asociadas a fagocitos. Continuando con los estudios de la respuesta inmune innata, encontramos las pruebas de nivel 1 para el estudio del complemento que comprenden la determinación cuantitativa de sus componentes C3, C4 o la esterasa de C1 por inmunodifusión radial o el estudio de la actividad lítica del complemento a través de la CH50 para la vía clásica y la AP50 para la vía alterna, que constituye un estudio cuantitativo y funcional. Las pruebas de nivel 2 incluyen la determinación cuantitativa y funcional de los restantes componentes del complemento que se realizan por ELISA, que es un método cuantitativo, o las pruebas funcionales como CH50 y AP50. Y tenemos también la determinación cuantitativa y funcional de los restantes inhibidores del complemento que se efectúan por ELISA. En cuanto al estudio de las células natural killer, podemos hacer la determinación cuantitativa de la expresión de moléculas de linaje, como son CD16 y CD56 por citometría de flujo, o podemos realizar un estudio funcional determinando la actividad citolítica de las células natural killer sobre las células K562 que constituyen una línea celular derivada de la leucemia mieloide.
Otros métodos diagnósticos para el diagnóstico de las inmunodeficiencias primarias pueden ser el aspirado o biopsia de la médula ósea. Puede ser útil para la identificación de células Pro-B que se arrestan en la médula ósea en el caso de la deficiencia de Bruton, pero en realidad son métodos invasivos que se trata de no utilizarlos salvo en casos específicos. Obviamente, cuando conocemos el defecto en el paciente, debemos estudiar a los familiares para la detección de posibles portadores. También puede efectuarse el diagnóstico prenatal cuando se conoce el defecto en la familia mediante la obtención de sangre fetal, células amnióticas o vellosidades coriónicas, según sea el momento en que se encuentre el momento del embarazo en que se encuentre la paciente. Obviamente tenemos que tener muy en claro que los pacientes con inmunodeficiencias no pueden recibir vacunas a microorganismos atenuados. Sí pueden recibir vacunas a microorganismos muertos o inactivadas o las vacunas polisacáridas, ya que no plantean problemas de tolerancia y seguridad. Con respecto al tratamiento de las inmunodeficiencias primarias, en el caso de las inmunodeficiencias predominantes de anticuerpos, como es la gamma-globulinemia de Bruton, el síndrome de hiper-IgM o la inmunodeficiencia común variable, el tratamiento consiste en la administración de gamma-globulina endovenosa en dosis de 400-600 miligramos por kilo, que se efectúa una vez por mes, dado a que, como dijimos anteriormente, la vida media de IgG es de 21 días. Se busca alcanzar niveles séricos de anticuerpos IgG que sean superiores a los 500 miligramos por ciento, ya que se consideran que son los niveles protectores. En el caso del síndrome de hiper-IgM, debido a la deficiencia celular, se puede llegar a requerir con el tiempo el trasplante de la médula ósea. En el caso de los pacientes con inmunodeficiencias combinadas severas, el tratamiento es el trasplante precoz de médula ósea y en algunas inmunodeficiencias combinadas, como es la deficiencia de adenosina-diaminasa, el reemplazo sustitutivo con la administración de la enzima. En el caso de los pacientes que presentan una deficiencia de adhesión leucocitaria, el tratamiento se basa en el trasplante de médula ósea, mientras que en los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica se realiza una tríada terapéutica basada en la administración de interferón gamma subcutáneo 3 veces por semana para aumentar la actividad bactericida de los fagocitos, de un antimicótico como es el itraconazol, debido a la alta incidencia que presentan estos pacientes de micosis oportunistas como la micosis por Aspergillus, y la administración de trimetroprima sulfametoxazol por la mayor incidencia de infecciones bacterianas como el estafilococo aureus. Con respecto al trasplante de médula ósea, se busca idealmente que tanto el donante como el receptor tengan idénticas moléculas de histocompatibilidad de clase 1 o de clase 2. Como esto rara vez es posible, ya que solamente 1/3 de los pacientes pueden presentar un donante compatible, se recurre al trasplante haploidéntico. Esto obviamente lleva o conlleva el riesgo potencial de desarrollar una enfermedad de injerto versus huésped. Como indicadores de reconstitución inmune tenemos, por un lado, la mejoría clínica del paciente, la presencia de células T y NK circulantes en pacientes con inmunodeficiencia combinada severa ligada al cromosoma X, la detección de quimerismo celular, o sea, la coexistencia o total reemplazo de células del donante por las células del receptor, el incremento del nivel de inmunoglobulinas circulantes y la inducción de anticuerpos post-vacunación. Bueno, hasta ahora nos hemos referido a las inmunodeficiencias primarias. Vamos a hablar ahora de una inmunodeficiencia secundaria, como es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida provocado por el virus del HIV. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es producido por un retrovirus, el virus del HIV, que está formado por 2 cadenas idénticas de RNA dentro de un core de proteínas virales asociado a la enzima transcriptasa reversa, quien es capaz de transformar el RNA viral a ADN.
El core está rodeado por una bicapa o envoltura fosfolipídica derivado de la membrana celular del huésped, conteniendo proteínas codificadas por el virus, como son las proteínas GP120 y GP41. Estas glicoproteínas de envoltura son necesarias para la replicación viral. Los linfocitos TCD4 expresan la molécula receptora del virus del HIV, que es precisamente la molécula CD4. También expresan el correceptor del virus, que son las moléculas CXCR4 y CCR5. La unión de la proteína GP120 viral al CD4 de los linfocitos TCD4 constituye el primer paso en la infección por el virus del HIV. Esta unión permite la inserción de la GP41 en la membrana celular y la penetración del virus en la célula huésped. En relación a la vía de transmisión de este virus, las relaciones sexuales desprotegidas constituyen la principal vía de transmisión. No obstante, la incidencia de la transmisión sexual es baja. Se estima para la mujer en un evento de transmisión por cada 1000 actos sexuales consumados por vía vaginal y en un evento de transmisión por cada 100 actos sexuales consumados por vía rectal. La forma en que el virus del HIV transgrede la barrera epitelial a fin de acceder a sus células blanco no queda del todo claro. Esta podría ser a través de una ruta paracelular, a través de las uniones establecidas entre células epiteliales vecinas, o un segundo posible mecanismo estaría dado por la capacidad de las células dendríticas asociadas a la mucosa genital de emitir proyecciones que alcanzan la luz vaginal y que les permite entonces contactar directamente con el virus presente en las secreciones mucosas. También es probable que el virus del HIV penetre a través de microtraumatismos producidos en la mucosa durante el acto sexual, lo cual es un hecho frecuente, ya que de hecho se detectan microabrasiones en la mucosa vaginal en el 60% de las mujeres sanas luego de mantener relaciones sexuales consentidas. La visión tradicional sobre la historia natural de la infección por el virus del HIV sostenía que el paciente infectado sufría en los primeros 3 a 4 meses de la infección una linfopenia TCD4 relativa que se recuperaba parcialmente a medida que se desarrollaba la respuesta inmunitaria, permaneciendo luego los niveles de células TCD4 relativamente estables durante meses y años. Esta presunción entonces, sustentada en el recuento de linfocitos TCD4 en la sangre periférica y cuyo número solo representa del 1 al 2% del total de células T del organismo, es incorrecta. Hoy se sabe que el recuento de linfocitos TCD4 en la mucosa intestinal sufre en las primeras 2 a 6 semanas posinfección una depresión masiva mayor del 80% del número de células TCD4 efectoras y de memoria, proceso que se acompaña de la involución del tejido linfoide asociado al GAL. Esta depresión masiva de células T de memoria en el GAL condiciona la capacidad de este tejido linfoide de mantener la integridad estructural y funcional de la barrera epitelial frente al propio desafío que implica la flora comensal. Esto conduce a la aparición de una enteropatía crónica que se asocia con un pasaje incrementado de productos microbianos a través de la mucosa intestinal. De esta manera, esto explicaría los altos niveles séricos de productos microbianos como el lipopolisacárido que se observa en el suero de los pacientes infectados por el virus del HIV. Este pasaje incrementado de PAMS a través de la mucosa intestinal y que se mantiene en el tiempo, conduce además a una activación crónica del sistema inmunitario, tanto del compartimiento T como del compartimiento B, fundamentalmente en los ganglios mesentéricos, lo que se traduce en una mayor oferta de células permisivas a la infección por el virus del HIV, como son los linfocitos TCD4 activados, y en una destrucción continua de estas células. Esto impide, por lo tanto, la repoblación del compartimiento T de memoria en estos pacientes.
Respecto a los estadios de la enfermedad, tenemos la etapa de primoinfección o síndrome retroviral agudo, que se caracteriza por un cuadro que puede ser desde asintomático a un cuadro semejante a la mononucleosis infecciosa. Suele observarse 3 a 6 semanas después de la infección primaria. Podemos encontrar también otros síntomas como fiebre, erupción cutánea, linfadenopatías, artralgias, mialgias, hepatoesplenomegalia. Podemos encontrar también síntomas neurológicos como meningitis aséptica, meningoencefalitis o síndrome de Guillain-Barré. Con posterioridad ocurre la seroconversión, que se asocia con una intensa replicación viral, y durante la fase de seroconversión el individuo pasa de tener serología negativa a serología positiva. Entre las 2 a 4 semanas del ingreso del virus del HIV se detecta el antígeno P24, la proteína P24 del core viral. Los anticuerpos circulantes contra el HIV no suelen aparecer hasta después de 4 a 12 semanas de la primoinfección. Progresivamente, tras la infección inicial, los niveles de viremia y antigenemia descienden con rapidez, lo que refleja la activación de la respuesta inmunitaria. Esto da lugar a un periodo llamado de infección, entonces a un periodo de infección asintomática que se conoce entonces como fase crónica o estadio de latencia clínica. La latencia clínica no implica latencia viral y presenta una duración variable que puede ser incluso de 8 a 10 años en los pacientes no tratados. La linfadenopatía persistente generalizada se caracteriza por la presencia de ganglios aumentados de tamaño, linfopenia TCD4, hipergamaglobulinemia y trastornos hematológicos como la trombocitopenia. También pueden existir trastornos neurológicos mínimos. Con posterioridad, el paciente entra en la fase llamada de SIDA, que se caracteriza por la aparición de enfermedades oportunistas, sobre todo cuando el paciente presenta un recuento de linfocitos TCD4 por debajo de los 200 por milímetro cúbico. En estos casos, estas enfermedades marcadoras son, por ejemplo, la candidiasis esofágica, la coccidioidomicosis diseminada o extrapulmonar, criptococosis extrapulmonar, criptosporidiasis intestinal, retinitis o corioretinitis por citomegalovirus, encefalopatía relacionada con el HIV, histoplasmosis diseminada o extrapulmonar, isosporiasis intestinal crónica, síndrome de sarcoma de Kaposi, linfoma de Burkitt, tuberculosis de cualquier localización, pulmonar o extrapulmonar, neumonías por neumocitis girovesi, toxoplasmosis cerebral, a nivel de los genitales, herpes, papilomavirus humano y candidiasis. Existe una incapacidad de montar una respuesta de anticuerpos neutralizantes efectivas contra el virus del HIV. Esto es debido a la intensa variabilidad que presenta el virus, que puede variar las secuencias de aminoácidos de sus epitopes y por lo tanto los anticuerpos neutralizantes ya generados dejan de actuar como tales. El ejemplo típico de este tipo de mecanismo de evasión es el representado por los sucesivos cambios en los dominios de la proteína GP120 del virus del HIV. Otro mecanismo de evasión es la extensiva glicosilación, que puede observarse, por ejemplo, a nivel de la proteína GP120, que presenta una alta concentración de glúcidos que interfieren en el reconocimiento de los epitopes proteicos. Por otro lado, existen epitopes crípticos, ya que algunos epitopes virales pueden expresarse en forma críptica y son solo accesibles al BCR en ciertos estadios del proceso infeccioso. Por ejemplo, los epitopes presentes en la glicoproteína GP120 del HIV, que son los dominios de la GP120 que reconoce el CD4, no suelen mostrarse al exterior, ya que la GP120 se expresa en la partícula viral intacta como un trímero que suele ocluirlos en su interior. Esta variabilidad que se observa en el virus del HIV está dada por la alta tasa de replicación, que es de 10 a la 9 a 10 a la 10 virus por día, la alta tasa de error de la transcriptasa reversa, que produce una sustitución por genoma y por ciclo, lo que lleva a que cada célula infectada contiene un genoma viral diferente en al menos un nucleótido respecto del virus infectante, y a la alta tasa de recombinación del genoma, que puede ir de 7 a 30 recombinaciones por ciclo. Todo esto trae como consecuencia el escape a la acción de los anticuerpos neutralizantes generados y al reconocimiento por los linfocitos TCD8.
La variabilidad de la que venimos hablando ocasiona que las diferentes cuasi especies circulantes en un individuo puedan diferir hasta en un 35% a nivel de la secuencia del gen de la envoltura viral, que es el principal blanco de la respuesta inmune. Y como dijimos anteriormente, esto provoca el escape del virus a la acción de los linfocitos TCD8 y de los anticuerpos neutralizantes. Finalmente nos vamos a referir muy brevemente al síndrome de inmunodeficiencia adquirida en la población pediátrica. En esta población, la principal vía de transmisión la constituye la transmisión vertical de la madre infectada al niño. Y la medicación antirretroviral a la mujer embarazada ha permitido reducir notoriamente este índice de transmisión de un 30% a un 2% en la actualidad. El diagnóstico de la infección por el virus de HIV en la población pediátrica ofrece también algunas particularidades. En los niños menores de 18 meses de edad no deben realizarse pruebas serológicas basadas en la determinación de anticuerpos anti-HIV debido a que existe pasaje materno de anticuerpos y por lo tanto estas pruebas nos pueden dar un resultado falsamente positivo. En los niños menores de 18 meses de edad debe determinarse las pruebas virológicas que se realizan son para la determinación del propio virus o de alguno de sus componentes como el antígeno P24. Esta prueba debe ser confirmada por una segunda prueba virológica que se obtiene después de las 4 semanas del nacimiento. Por otra parte, la presencia de anticuerpos anti-HIV en los niños mayores de 18 meses de edad pone el sello a la infección por el virus del HIV, ya que a esta edad los anticuerpos no son los anticuerpos maternos, sino los producidos por el mismo paciente. Con respecto a los recuentos de linfocitos TCD4 y linfocitos totales en los niños sanos, sabemos que son más elevados que los correspondientes a los adultos no infectados. Estos valores van disminuyendo hasta alcanzar cifras similares a las de los adultos hacia los 5 años de edad. Por lo tanto, en los menores de 5 años se prefiere considerar el porcentaje de linfocitos TCD4 por sobre el recuento absoluto de los mismos, debido a que el porcentaje presenta una menor variabilidad. Los niños que presentan un porcentaje de linfocitos TCD4 por debajo del 15% padecen una inmunodeficiencia grave. Entre el 15% y el 25% una inmunodeficiencia moderada y por encima del 25% presentan una inmunodeficiencia leve. Y por último, me gustaría terminar esta clase con un comentario referido a la importancia que tienen los efectores de salud en fomentar muy fuertemente la adherencia de los pacientes a la terapia antirretroviral. Se observa en esta población una marcada falta de adherencia a la misma y tiene que ver mayoritariamente con el contexto social en el cual crecen estos pacientes y también, en muchos casos, a la ausencia de los progenitores de estos niños como consecuencia de esta misma enfermedad. Esta administración incorrecta de la medicación lleva a mutaciones virales que inhabilitan continuar con el esquema de medicación que venía recibiendo el paciente, debiéndose recurrir a un nuevo esquema terapéutico, lo cual constituye un problema serio para el tratamiento de estos niños, ya que el arsenal de medicamentos de lo que se dispone es limitado en función de la temprana edad en que estos pacientes comienzan a recibir las drogas antirretrovirales. Bueno, muchísimas gracias.